tenemos instalado una fuente de voltaje de C, ¿no? 10 voltios, y dos elementos conectados en serie, un inductor cuya inductancia es 10 henrios y un resistor de 5 ohms, un switch o interruptor S que en principio está abierto. Luego de que se cierre el interruptor, ¿verdad?, y después de que la corriente en el circuito ha alcanzado el valor máximo, o sea, en estado estable, para esa condición, o sea, para ese instante de infinito, en otras palabras, calcular la potencia suministrada por la fuente a esta carga, B, la potencia disipada en el resistor, C, la potencia de la energía almacenada por unidad de tiempo en el inductor, y por último, la energía acumulada en el campo magnético del inductor para ese instante, ¿no es cierto?, que es luego de que el circuito tiene una corriente máxima. Bien, entonces el circuito equivalente para esa condición implicaría que como el inductor en T finito, ¿cómo se comporta? Como un corto, ¿verdad? Entonces tendremos la resistencia conectada a la batería para un tiempo muy largo ya. Entonces, esta resistencia de 5 ohmios conectada a esto me daría una corriente. Esa corriente máxima que me están pidiendo es de 10 voltios, que es la fuente, y 5 ohmios, que es la resistencia por la que circula. O sea, 2 amperios es la corriente máxima. O sea, significa que antes de ese tiempo, desde T igual 0 hasta T infinito, en este circuito de redes, recuerden que la corriente, ¿cómo varía? De su valor máximo, 1 menos E a la menos T sobre tau. Y entonces esta corriente cambia así. Y entonces, en un régimen de un tiempo muy largo, esta corriente tiende a ser 2 amperios. ¿Cuánto vale tau? Tau, recuerden que es la relación de L sobre R. Como L vale 10 y R vale 5, tau vale 2 segundos, ¿no es cierto? Entonces significa que a los 2 segundos aproximadamente esto es el 63% de la corriente máxima. Eso está. Ahora, ustedes tienen que valorar el cálculo de la potencia entregada por la fuente en ese momento. Entonces, esta potencia entregada por la fuente será igual a el voltaje que tiene, ¿no?, la FEM por la corriente máxima. Entonces, esto sería 10 por 2, 10 voltios la fuente y 2 su corriente. Entonces, ¿cuánto es la potencia? 20 vatios. Por otro lado, ¿cuánto es la potencia disipada en la resistencia? Es I cuadrado por R. ¿De acuerdo? Entonces, como en este momento la corriente ya es 2 amperios, le elevamos al cuadrado y R vale 5 ohms. Entonces, 4 por 5, 20 vatios. Esa es la potencia. ¿Cuánto será entonces la potencia en el inductor? ¿Y cómo la calculan? La calculan con el voltaje del inductor por la corriente. Voltaje por corriente. Entonces, ¿cuánto es el voltaje del inductor? L de I a de T. Ese es el voltaje del inductor por la corriente. Claro, pero me están pidiendo en ese tiempo infinito. ¿Cuánto vale la corriente? Es máxima. La corriente es la máxima. ¿Cuánto? 2 amperios. L, y yo sí sé que L vale, ¿cuánto? 10 henrios. ¿10 henrios? Sí. ¿Y cuánto vale de I de T? ¿Cuánto vale la tasa a la que varía la corriente en ese tiempo por acá?
la tasa a la que cambia la corriente es la pendiente de la recta. ¿Cuánto vale aquí? 0. Por lo tanto, la potencia es 0. Acuérdense, pues, si ustedes tienen un circuito como esto, la conservación de energía se da. ¿Por qué? Porque la potencia que entrega la fuente tiene que servir para lo que consume la resistencia, para lo que mantiene el inductor, que son los dos elementos que están en el camino. Entonces, si aquí tiene 20 vatios y aquí tiene 20 vatios que está consumiendo, entonces esto debe ser 0 para el balance. En un tiempo mucho antes, sí, ya no serían 20 vatios, serían menos 20 vatios, suponga 18 vatios. Lo que falta es lo que tendría como energía almacenada por unidad de tiempo el inductor, pero la suma de esto es lo que está entregando la batería. Claro, tampoco sería 20 vatios esto, ¿no es cierto? Porque usted tendría siempre que multiplicar el valor de la FEM por la corriente. Aquí pongo la máxima, pero aquí hay que calcular cuánto es la corriente. Por ejemplo, si fuese a los 2 segundos, sería el 63% de 2 amperios, ¿no? Entonces sería 20 por la corriente en ese instante. Acá sería y cuadrado por R, entonces sería la corriente en ese instante, habría que calcularla por la resistencia. Y si hubiese una diferencia en esto, obviamente esto es lo que correspondería a la potencia del inductor, la potencia que tiene el inductor. ¿Cómo más se calcula? Se calcula así. Si usted supiese la tasa a la que quedaría esto, ¿sí? Multiplica L de I de C por I. Finalmente, la energía. ¿Cuánto es la energía almacenada aquí? Los joules. A ver, recordemos, a veces si uno se olvida de la expresión por analogía, uno puede recordar. Para un capacitor, ¿cuánto es la energía para un capacitor de placas? Un medio de C por el voltaje al cuadrado en el campo eléctrico. La energía almacenada en el campo magnético del inductor sería un medio de L por I cuadrado, ¿correcto? Entonces, pongo I mayúscula, no I minúscula, porque ya es una corriente máxima, ¿no es cierto? Entonces me diría, la energía para ese tiempo sería ya 10 henrios, 2 amperios, y entonces esto sería 20 joules. La energía que tiene almacenado a ese tiempo ya el campo magnético del inductor, 20 joules.